Buenas noches, les saluda Lorena, asesora consultora internacional pública privada CIA. Agradezco su participación de cada uno de ustedes al curso de manejo integral de la mujer en la menopausia, que estará a cargo de la obstetra Rosa Sánchez. Para el buen desarrollo de la ponencia les dejo algunas recomendaciones. Mantener sus micrófonos y cámaras apagadas a menos que el ponente solicite su participación. Para los asistentes que desean su lista de la clase grabada, materiales de estudio certificado, les estaré dejando el número en el chat. Cualquier duda o consulta que tengan, le responderá el ponente al finalizar la ponencia. Buenas noches, doctora Rosa Sánchez. Le doy el paso a su ponencia. Muy bien, muy buenas noches. El pase para compartir, por favor. Listo, doctora, ya puede iniciar con su presentación. Ya, muy bien, ahora sí. Bien, muy buenas noches, todos los presentes. He tenido algunas fallas con el internet, pero espero que ahora esté mucho mejor. Entonces, bueno, el tema de hoy que vamos a abarcar es acerca del manejo integral de la mujer en la etapa de la menopausia. Muy bien, entonces, bueno, acerca tanto de la perimenopausia o etapa tanto de transición menopáusica, vamos a mencionar algunas características y síntomas que está presente en cada una de estas fases. Iniciando con lo que es la perimenopausia, ese es el periodo en el cual precede a la etapa de la menopausia y generalmente comienza varios años antes de que la mujer experimente menopausia tanto de forma completa. Vamos a ponerle este. Entonces, durante esta etapa de la perimenopausia, los ovarios van a comenzar a producir menos estrógeno y la hormona que regula ese ciclo menstrual. Por ende, las características de la perimenopausia van a incluir lo que es irregularidad de los ciclos menstruales, cambios en el sangrado menstrual, lo que son síntomas tanto vasomotores, a lo que me refiero son los sofocos y los sudores nocturnos van a ser comunes y pueden ser tanto muy molestos. Van a haber cambios en el estado de ánimo. Algunas mujeres experimentan aquí cambios como de humor, ser más irritable o de repente más con estados de depresión. Van a darse síntomas físicos que van a surgir como lo que es de forma de sequedad vaginal, cambios en el líbido, fatiga y problemas para dormir. Ahora, nos pasamos un poquito más en tanto en la parte de la transición, que de repente nos va a generar esta confusión con el anterior y con el siguiente, pero en la transición menopáusica es el término a menudo que se usa para intercambiar entre la etapa de la perimenopausia, pero técnicamente acá se va a referir al periodo específico durante el cual una mujer pasa de tener ciclos menstruales regulares a etapa de la menopausia completa. Entonces, la transición menopáusica puede durar alrededor de 1 a 3 años y durante esta etapa los síntomas son similares a los de la perimenopausia, van a ser casi similares. Bien, ahora, en el caso de la menopausia, es el punto en el tiempo en el cual la mujer no ha tenido el periodo menstrual durante al menos 12 meses consecutivos. Y después de la menopausia, los ovarios ya no liberan lo que es óvulos y la producción a nivel, si hablamos hormonal del estrógeno o la progesterona, va a tender a disminuir significativamente. Entonces, las características en el caso de la mujer con menopausia va a ser la cesación de las menstruaciones, con el lapso de precisar 12 meses consecutivos sin presencia de regla. Síntomas continuos, como lo que es sofocos, sudores nocturnos, sequedad vaginal, cambios en el estado de ánimo,
y esto puede incluso persistir durante algunos años después de la menopausia. Pueden darse algunos riesgos para la salud, en el caso de lo que es aumentar el riesgo de ciertas condiciones de salud, como hacerlo de repente recomendarle hacer un examen para descartar una osteoporosis o enfermedades tanto cardíacas, o debido a la disminución también de los niveles de estrógeno. Bien, entonces eso es más o menos la parte característica, la parte de la transición y la parte, bueno, finalmente hablando de la menopausia. Ahora, en cuestiones de pruebas, en cuestión de pruebas, la utilización de pruebas, sobre todo pruebas hormonales, durante esta etapa, vamos a hacer mención al análisis de sangre que se le suele tomar, generalmente para tomas en relación a pruebas. Bien, y sobre todo en pruebas hormonales, en el cual lo que más conocemos de repente por la parte privada es acerca de los perfiles hormonales o perfil femenino o perfil de tanto de chequeo hormonal femenino. Bueno, tiene ciertas denominaciones en la parte tanto de práctica privada. En este caso, realizar estos análisis de sangre lo vamos a hacer para medir estos niveles hormonales en el cuerpo. Por ejemplo, tenemos acá el estrógeno o la progesterona, testosterona, la LH, la FSH, la TSH y tanto a nivel de hormonas suprarrenales. Estas pruebas lo hacemos con el fin de que nos ayude a diagnosticar trastornos hormonales, como vendría a ser a nivel de una menopausia. O de repente, si hemos analizado hormonas suprarrenales, podríamos ver a nivel de un hipotiroidismo o hipertiroidismo, o incluso a nivel si hablamos de un síndrome de ovario poliquístico. Ahora bien, también enviamos una prueba en relación a un examen de orina y esta prueba es para medir justamente cómo está la función hormonal también en estos casitos, pero sobre todo ver la parte también si hay infección urinaria, ¿no? Que es lo que generalmente solemos hacerlo de empleo de manera rutinaria para hacer ciertos controles. Entonces, también nos suele ayudar la parte diagnóstica por imagen, en el cual usamos el ultrasonido que va a utilizarse para evaluar justamente estos órganos internos a evaluar. Evaluamos lo que es en función a útero, evaluamos lo que es en función a los ovarios, las tiroides y, de ser posible, a nivel también de las glándulas suprarrenales. Entonces van a ayudar a identificar también, si hablamos a nivel uterino, lo que es a ver si hay quistes, tumores u otras anomalías que pueden estar asociadas aquí a trastornos tanto de fuente hormonal. Eh, También nos permitiría ayudar mucho más con una parte ecográfica, enviar un tipo de resonancia magnética o incluso una tomografía computarizada, esos datos, esas técnicas de imagen para proporcionar imágenes más detalladas de los órganos internos y de las glándulas endocrinas. Se va a poder utilizar para evaluar tanto si es confirmatorio algún tipo de tumor, malformación de fuente tanto congénita o otras condiciones que afecten el sistema endocrino. Entonces, eso nos va a permitir. Ahora, vamos a ver acerca de las pruebas tanto funcionales. Y en este caso de funcionales, vamos a hablar de las pruebas de estimulación o de supresión, que se refiere en que se puede realizar pruebas que impliquen administrar una sustancia, por ejemplo, un tipo de hormona estimulante, y luego medir esta respuesta en el cuerpo. Y con esto puede ayudar a lo que es evaluar la función de ciertas glándulas endocrinas, como podría ser la glándula pituitaria o la glándula suprarrenal. Tenemos también acerca de las pruebas de tolerancia de glucosa, que siempre pues les hacemos esta recomendación, sobre todo si tenemos pacientes mayores. Siempre nunca está de más hacer una prueba de glucosa, una prueba de hemoglobina, una prueba de orina o una prueba también que incluso involucre lo que es un perfil lipídico, perfil renal. Pero en este caso, si hablamos de la tolerancia a la glucosa, vamos a hacer mención acerca de que estas pruebas se van a utilizar para evaluar esta función del metabolismo de la glucosa y poder diagnosticar trastornos como el que más conocido, lo que es la diabetes o incluso el síndrome metabólico. Ahora, también a veces necesitamos hacer ciertas pruebas más diagnósticas si tenemos por medio de una biopsia de tiroides. Este tipo de pruebas, en algunos casos se puede recomendar esta biopsia para obtener una muestra del tejido y examinarla bajo el microscopio y detectar también ciertos tipos de anomalías o casos por tumores.
Ya. Muy bien, ahora avanzamos. A ver. Ahora bien, hay ciertas, tanto indicaciones como contraindicaciones en el uso si se va a emplear tanto la terapia aquí hormonal. Y en este caso, vamos a hacer mención de ciertas indicaciones por trastorno hormonal. Este tipo de terapia hormonal que se le puede brindar al paciente, digamos, va a ser prescrita para tratar ciertos desequilibrios hormonales, como por ejemplo el hipotiroidismo, o también vamos en situaciones cuando ya estén diagnosticadas con parte de la menopausia, con el fin de poder aliviar los síntomas de la menopausia, como el que les hacía mención, el sofoco, sequedad vaginal y cambios de humor, incluso por situaciones de pérdida ósea, a veces podemos recomendar lo que es hasta incluso un tipo de descarte de inicios de osteoporosis mediante un tipo de densitometría ósea. Si hacemos un tipo de reemplazo hormonal postmenopáusico, para ayudar acá a prevenir lo que es la osteoporosis, reducir el riesgo de enfermedades cardíacas en caso de mujeres después de la menopausia. Si se hace algún tipo de tratamiento de cáncer, en algunos casos, este tipo de terapia hormonal, eh, digamos, puede ser utilizado como parte del tratamiento, sobre todo también de repente en casos de cáncer de próstata. Y si hablamos de un tipo de transición de género que de repente, al menos por la parte mediática o por la parte más relacionada con la farándula, quizás lo han podido ver un poco más, habrá aquellos que de repente lo han logrado ver. Entonces, en esos casos, al menos yo, de manera personal, sí he logrado apreciar más casos por transiciones de género en el cual sí, pues le damos ciertas medicaciones con terapia hormonal para ir induciendo y luego progresivamente ya ellos puedan tener, digamos, cierta capacidad para ya ser reducidos a algún tipo de operación, de repente implantación de boobies. Entonces, en ese caso justamente inician como parte de una terapia de transición de género con un tipo de terapia hormonal. A ver, un momento, justo quería ir cargándole un video. Un momento, por favor. Muy bien, ahora sí, vamos a continuar con aquello que son como parte de una contraindicación. Y en este caso, digamos, vamos a tener cuidado en ciertas personas que tengan antecedentes de cáncer, que sean sensibles a las hormonas. Estas personas con antecedentes de cáncer tanto de mama, de útero o de ovario que sea sensible a esas hormonas. Entonces, cierta terapia hormonal podría aumentar el riesgo de presentar más recurrencia. Otro de ellos es acerca de un tipo tanto de tromboembolismo venoso, que en casos de llevar terapia hormonal también va a aumentar el riesgo de presentar coágulos sanguíneos, por lo que no es recomendable para personas con este tipo de antecedentes. También acerca de una enfermedad tanto hepática, porque puede llegar a afectar justamente esta función hepática, por lo cual no es recomendable en este tipo de casos. En gestantes, también no está indicado durante el embarazo debido a este riesgo potencial que podría pasar al feto, sobre todo en el primer trimestre. Hipersensibilidad a ciertos componentes, si una persona sobre todo tiene alergia o hipersensibilidad conocida a los componentes de unos de estos empleados en la terapia hormonal, se deben buscar
fuentes alternativas. Entonces, aquí va a ser importante tener en cuenta que estas son solo algunas indicaciones, contraindicaciones generales, pero el uso de esta terapia hormonal debe ser de manera individualizada y supervisada. Ok. Eh, entonces siempre se debe considerar los riesgos y beneficios específicos por cada paciente antes de iniciar cualquier tipo de tratamiento hormonal. Ahora vamos a hacer mención acerca de la terapia no hormonal para el manejo de síntomas de menopáusicos. En estos casos, hacen lo que es un tipo de fitoterapia, en el cual este tipo de fitoterapia van a utilizar hierbas medicinales, donde algunas hierbas sí han demostrado tener ciertos efectos beneficiosos para el alivio de estos síntomas menopáusicos, como por ejemplo el trébol rojo, que es esta primera imagen, el segundo que es el cohosh negro, que es esta segunda imagen, la salvia, en esta tercera, y el doncay, que se vendría a ser esta cuarta imagen. En estos casos presentes, también nos hace mención acerca de la simicifuga racemosa, que es un tipo más conocido como el cocosh negro, que es utilizado tradicionalmente para aliviar los que son sofocos, otros síntomas menopáusicos. Sin embargo, se va a necesitar que más investigaciones aún confirmen pues cierta efectividad de tantos fuentes de, digamos, terapias no hormonales y sobre todo también la seguridad para el paciente en el caso que le vaya a hacer uso. De repente, en cuestión de estos elementos mencionados, quizás han escuchado un poquito más acerca, acá les voy a mostrar lo que es la isoflavina. La isoflavina de soya, en este caso que a veces les suelen hacer la indicación un poco más concurrente a los casos de menopáusicas. Entonces, la isoflavina de soya es un tipo que contiene fitoestrógenos que pueden ayudar sobre todo a lo que es, digamos, aliviar síntomas menopáusicos. Y los suplementos que contienen este compuesto de las isoflavlonas de soya pueden ser útiles para algunas mujeres, aunque digamos que también algunos resultados por estudios no están de todo también certeros. Entonces, hay productos sí, pero de fuente tanto natural, pero sin embargo la industria ni él aprobado de repente por la FDA quizás nos puedan dar cierta duda de estos tipos de insumos que podamos dar en recetas. Am, este caso también hacer mención de las isoflavinas de soya. Digamos, ¿por qué le están recetando? ¿Por qué de repente lo están más recomendando? ¿Qué es lo que produce? ¿Cómo actúa? Entonces, estos son tipos compuestos vegetales que actúan como fitoestrógenos. Son como de fuente natural. Entonces, estructuralmente similar al estrógeno humano. Entonces, se cree que estos compuestos pueden ayudar a aliviar los síntomas menopáusicos al actuar sobre los receptores de estrógenos en el cuerpo de la mujer. Entonces, según pues, digamos, la parte de la evidencia científica, hay estudios que sugieren que esta isoflavina de soya pueden ser beneficiosos para aliviar los sofocos y otros síntomas, sí, pero la evidencia aún por otras partes de otros investigadores aún no da la total, de repente, seguridad de que esto sí realmente funciona en todos los casos. Aunque otros estudios también hacen mención de ciertos beneficios, mientras que otros tampoco han demostrado un efecto significativo. Es decir, hay que revisar parte de basado en evidencia para ver si es que estamos con la capacidad de recetar ciertas preparaciones o ciertos tipos también acá, como en este caso la ciflovina de soya, que incluso viene con calcio, vitamina D3, como les hizo acá en la presentación. La variabilidad en función de este tipo de compuesto, digamos, por la parte de la respuesta, es decir, al momento de la toma te puede preguntar el paciente a los cuántos días voy a tener un resultado, ¿no? Y va a variar aquí tanto entre todas las mujeres, aunque algunas van a presentar un alivio significativo de estos síntomas, mientras que otras pueden también no experimentar ningún cambio. Entonces puede verse diferencias tanto de forma individual, al tipo de metabolismo,
de estos fitoestrógenos y tanto por otros factores que también vienen añadidos. Y en cuestión de seguridad, ¿qué tan seguro sería para mí darle a un paciente que tenga menopausia? En cuestión aquí de seguridad, se consideran tanto seguras si, ay, sus audios, por favor, si es posible, no prendan sus cámaras. Entonces, cuestión de seguridad, aunque el calcio, si vemos los compuestos que lleva ahí en cuenta, el calcio y la vitamina D son generalmente seguros, pero siempre y cuando hacen la indicación de una dosis recomendada. Entonces, es importante también no excederse, ya que niveles excesivos van a tener acá efectos colaterales. Entonces, fundamental supervisar el nivel de calcio en sangre, hacer una prueba diagnosticante previa de capacidad de calcio en sangre y de ahí para ver sobre todo la parte de la salud ósea y mediante pruebas correspondientes, tanto pruebas de imágenes que también nos van a apoyar. Bien, ahora sí. Ya. Por otro lado, también siempre en todo caso de pacientes cuando son menopáusicas, les solemos hacer la indicación de los cambios en estilo de vida, que hay que deberse depende mantener más activa, que hay que tener un cierto, le decimos, ¿no? La rutina de 30 minutos al día, por al menos por el día completo. De repente no hemos realizado ejercicios toda la vida, pero iniciemos una vez a la semana, dos veces, tres veces, y así les vamos subiendo la frecuencia para que eso también pueda tener pues un tipo de rutina, ¿no? Y de manera posterior también esto le pueda ayudar a aliviar ciertos síntomas que también se pueden ayudar, aunque parezca de repente rutinario, que parezca de repente minimizado. Pero sin embargo, la práctica aquí de la rutina, del estilo de vida saludable, que lo conocemos en función de alimentación, en función de ejercitación, ayuda mucho en función a que cada vez el sistema requiere esta movilización necesaria. Entonces, esos cambios también le vamos a hacer las recomendaciones necesarias a nuestra paciente. Le decimos dieta saludable, le precisamos lo que es ejercicio regular y también la capacidad de no perderse en cuenta que actualmente también tenemos una enfermedad silenciosa que es justamente a nivel del estrés, que todo ese tipo en relación a la enfermedad tanto mental que también no hay que descuidarlo. Entonces hay que tomar esas medidas respectivas, no solamente por la parte sintomatológica, sino también por la parte en relación a la salud mental, que es muy importante actualmente. Ahora bien, en relación a las estrategias de seguimiento, digamos que se va a realizar también en este caso de parte tanto preventiva, es que, número uno, hay que tenerle o brindarle una cierta cultura en relación a cuándo se va a realizar sus consultas, sus exámenes de salud anuales, y dentro de ello también hay que verificar en nuestro paciente, según sus antecedentes, que también nos ha brindado al momento de la entrevista, es que, número uno, no se detecten enfermedades que de repente son más concurrentes, ¿no? Como lo que vendría a ser la diabetes, la hipertensión, porque si bien en ambos casos añadidos y nuestra paciente de repente no sabe, lo detecta muy tarde, probablemente con la manera futura va a haber tanto a nivel de daño renal, puede haber daño a nivel hepático e incluso también presentarse daño a nivel de la parte de los ojitos y por lo tanto hay que hacerle esta precisión de estos chequeos constantes, más aún si tiene añadido estas dos principales causas que generalmente son los más concurrentes. Y enfermedades cardíacas, siempre recomendarle, ¿no?, una visita con el cardiólogo para que le haga la realización de exámenes de manera rutinaria por descarte. Generalmente le indican lo que es un tipo de Holter, un mapa, o también le dan indicaciones a veces de ser necesario lo que es un electrocardiograma. Entonces, en estos casos presentados, en relación justamente a decirle cuándo es su consulta, qué exámenes se va a realizar, por qué se va a realizar esos exámenes, cada cuánto tiene que hacer su seguimiento en el caso de ser detectado con una diabetes o una hipertensión
Y de ahí pasamos a un tipo de evaluaciones tanto de forma más específica. Acá decimos la evaluación o la recomendación generalizada. Y tanto de forma más específica, le decimos acerca de pruebas, digamos, en evaluaciones de salud específica. Basamos, número uno, de lo importante de lo que sería realizarse una colonoscopia. Número dos, en relación a una mamografía, que de repente para aquellos que trabajan en cuanto para la práctica pública, más aún hay ciertas campañas en relación a la indicación por qué mandar un tipo de mamografía. El Papa Nicolau, al menos, bueno, respecto al caso anterior, al menos de lo que yo recuerde, hacíamos la indicación de pacientes tanto de 50, 60, y 50 años en adelante, nos decían que podríamos indicarle mamografía. Todos es a nivel del tipo de iris o a nivel del tipo también de la zona se esté elaborando. Tienen ciertas estrategias o relación a su grupo objetivo de población que quieren hacer ese examen. Pero si el paciente aún de repente joven vemos algo sospechoso y puede realizarse la mamografía de manera privada, pues a buena hora hemos detectado algo mucho más a tiempo. En cuestión del Papa Nicolau, también hacemos las indicaciones en cuestión. Si nos basamos acá de MINSA, la parte de del servicio tanto público, recuerdo que mi estrategia nos hacía mención a pacientes de 25 a 29 años y también a pacientes de 40 a 54 años. En estos casitos le podíamos hacer el Papa Nicolau. Pero si habláramos tanto de la práctica privada, nuestro objetivo va a ser detectar a pacientes desde más jóvenes, sobre todo para aquellos casos que ya han iniciado vida sexual y por lo tanto podemos hacer siempre este chequeo constante. En caso de que el resultado es negativo, haríamos la indicación de cada 2 años. Si en el caso que el resultado es positivo, hacemos el seguimiento respectivo según el tipo de diagnóstico previsto. De repente podría salir un tipo de NIC, tanto 2 o 3, o incluso un tipo de precáncer. Entonces, vamos a cambiando el tipo de trabajo en cada uno de los diagnósticos previstos. Y bueno, en cuestión de densitometría ósea, sobre todo en aquellos pacientes pues que tienen mujeres que de repente han tenido 5 hijos, incluso también 4 hijos, hasta hay casos que también tienen hasta 10 hijos. Entonces sobre todo las personas de hace 40, 50 años atrás que han tenido hasta 10, 15 hijos. Entonces en esos casitos presentes más hay que preguntarnos cómo estará la cantidad de la reserva de calcio. Entonces, de repente ya tiene 40 años, en ese lapso le vamos informando por qué es importante este examen, lo derivamos con la especialidad respectiva, en traumatólogo presente o el traumatólogo, según veamos de repente la necesidad del paciente y probablemente le vamos orientando por qué le van a hacer ese examen para que también vaya con una idea. Entonces, de citometría ósea, sobre todo, inicio de osteoporosis o, como le decíamos, un tipo de osteopenia o incluso zonas que de repente están muy lesionadas, zonas que se encuentran de repente muy afectadas y le decimos como zonas con osteopenia o zonas que realmente están afectadas con inicio de osteoporosis. Ahora bien, acerca también de lo que es el mantenimiento de un estilo de vida saludable, en este caso hay que precisarle de ciertos tipos de alimentación, tomando en cuenta también si es que nuestro paciente de repente ya le han diagnosticado diabetes o ya le han diagnosticado un tipo de hipertensión, entonces hay que decirle de repente, tratarle de hacerle recordar ciertas indicaciones que ella ya ha llevado digamos, si a alguien que se le diga tiene diabetes de un momento a otro, a veces es difícil el hecho de modular el tipo de alimentación, es difícil de modular el tipo de actividad que ya estaba acostumbrado. Entonces, más aún si de repente tiene hijos, entonces ahí por la parte de la parte preventiva, el tipo de alimentación, el tipo de actividad física, el tipo más o menos de qué manera, qué alimentos consumir y qué alimentos no deberías consumir tanto en exceso. Y en estos casos, em, digamos, en el mantenimiento de vida saludable, hay que hacerle énfasis de repente acerca de lo que es una dieta equilibrada. Esta dieta saludable y equilibrada que tiene que contener frutas, tiene que contener verduras, su plato,
Su plato también puede contener lo que es granos, un tipo de proteínas, tipo de grasas saludables que de repente le indiquemos lo que es la palta. Tanto el empleo de lo que es un ejercicio de forma tanto regular, incluyendo ejercicios de repente anaeróbicos, entrenamientos de fuerza, de flexibilidad, así en casa con el uso del mat acá en el piso. Entonces, tratar de hacer de al menos 30 minutos al día, de manera, bueno, tanto progresivamente, no lo va a hacer tampoco de una forma un ejercicio fuerte cuando uno está acostumbrado. Entonces, junto con ejercicios de fortalecimiento muscular, otros días de la semana, de manera alternada. Entonces, mantenemos este peso saludable, lo cual nos ayuda también a que la funcionalidad de los ciertos sistemas también se mantengan lo más estables posibles. Controlamos el peso corporal, trabajamos en mantener este índice de masa corporal, explicamos lo que es en referente al IMC, que se refiere según su IMC, en qué tipo de valor se encuentra. De repente está en delgadez, peso normal, sobrepeso, o de repente está en obesidad. Hay que hacerle la explicación respectiva de estos. Y sobre todo, si de repente es una paciente que está en obesidad, ahí, y más aún tiene un diabetes tipo 2, hay que hacerle la precisión respectiva de lo que podría suceder posteriormente. Enfermedades tanto cardíacas y ciertos tipos de cáncer que se podrían presentar de forma más posterior, más aún si de repente ha tenido antecedentes tanto familiares de algunas ciertas patologías, entonces que por lo cual más aún también deba de tener el cuidado respectivo. Esta de la parte, digamos, tanto positiva, pero si dijéramos la parte negativa, es acerca de evitar el consumo de ciertas sustancias nocivas como en este caso no fumar, porque si esta paciente tiene parientes que de repente han tenido algún tipo de enfermedades respiratorias, hay un probable más riesgo de que a largo plazo también ello lo presente. Entonces, si fuma, el tabaquismo va a aumentar aquí el riesgo de una amplia variedad de enfermedades, incluyendo enfermedades tanto cardíacas, cáncer, enfermedades respiratorias. Ahora, el consumo también moderado de alcohol como otro tipo de sustancias tanto nocivas. Hay que tratar de explicar en el cierto límite del consumo de alcohol, las cantidades que pueden resultar tanto moderadas, cuál es un consumo excesivo y que puede aumentar el riesgo de estas enfermedades de repente a nivel hepático, porque justamente el alcohol va a actuar a nivel del hígado y va a generar justamente degradación a nivel del hígado y genera enfermedades hepáticas, enfermedades cardíacas, accidentes cerebrovasculares y también incluso ciertos tipos de cáncer. Ahora, si la paciente también tiene algún tipo de diagnóstico precisado, diabetes, una hipertensión, una enfermedad por hipotiroidismo, hipertiroidismo, eh, cabe entender que toma cierta medicación. Entonces, nunca está de más preguntarle cómo está su medicación, cómo lo está tomando, qué medicación está tomando y esos datos tenerlos previstos en nuestro historial clínico. Entonces, hay que tratar de explicarle, de repente asegurarlo que tome sus horas exactas, asegurando que la comprensión por la medicación que le han dado también haya tenido un buen entendimiento, porque de repente deje de usar la medicación correcta para su diabetes y esto conlleve de manera futura daño a nivel renal o daño a nivel de los ojos. Entonces, seguir las recomendaciones médicas, en este caso, recomendaciones que le va a permitir que justamente tenga este buen estilo de vida, controle a nivel de ciertas afecciones y las pruebas a nivel anual de ciertos exámenes necesarios y tratamiento por condiciones crónicas, si se ha detectado de ser posible. Y aquí el seguimiento a largo plazo, a la atención preventiva van a ser esenciales para que en estos casos, presentes como ciertas recomendaciones, vamos a lograr lo que es reducir el riesgo de enfermedades y el paciente, a pesar de tener los cambios a nivel justamente por tener sofocos, por tener presencia en lo que es justamente irritabilidad y otros más, pues lo pueda sentir realmente de manera menor a ello previsto. Bien, les voy a compartir el videito que les había mencionado. Voy a dejar de compartir aquí.
Larisa tiene 52 años y comienza a notar cambios en su cuerpo. Ella se pregunta si esto es la menopausia. ¿Qué es la menopausia? La menopausia es una parte normal del envejecimiento de las mujeres. Específicamente, es un punto en el tiempo unos 12 meses después del último periodo de una mujer. Los años anteriores a ese punto se conocen como la transición a la menopausia o perimenopausia. Por lo general, la transición a la menopausia empieza entre los 45 y los 55 años y dura aproximadamente 7 años, pero puede durar hasta 14 años. La duración puede verse influenciada por factores de estilo de vida, como fumar, la edad en que comienza la transición a la menopausia y la raza y el origen étnico. Durante la transición a la menopausia, varía mucho la producción de estrógenos y progesterona, dos hormonas que los ovarios producen. Las mujeres pueden tener calores súbitos o sofocos impredecibles, problemas para dormir, cambios en los ciclos menstruales y otros síntomas. Una mujer ha llegado a la menopausia cuando no ha tenido un periodo durante un año completo. Después de esto, entra en la posmenopausia. No todas las mujeres sienten lo mismo, pero recuerde, la menopausia es una parte normal del envejecimiento y no una enfermedad que debe tratarse. Si tiene preguntas sobre la transición a la menopausia, hable con un médico. Obtenga más información en www.nia.nih.gov/español. Muy bien, más o menos hasta esta parte hemos abarcado. A ver, voy a partirlo un poquito este de acá. Entonces, hasta ahí hemos visto acerca de ciertas terapias que sí, bueno, de manera precisa, decir qué terapia llevar para tales casos nos abarcaría mucho más tiempo, pero sin embargo, ahí hay que tener en cuenta cuando vayamos a darle indicación, digamos, de algún tipo de patología presente en nuestro paciente, de algún tipo de repente, de condición añadida a nuestro paciente. Hay que tener también, tomar en cuenta de cierta paciencia en ciertos casos, como que de repente unos pacientes con diabetes o hipertensión, estos casitos, porque, como les digo, cambiar la dieta de un momento a otro es difícil. Entonces, decirle, señora, desde mañana usted va a consumir menos, señora, desde mañana usted va a hacer tanta cantidad de ejercicio, no del todo así. Entonces, esto hay que hacerlo de manera gradual, la paciencia respectiva, porque de manera personal también he observado ciertas atenciones en el cual a la paciente, pues, a pesar de repente de no bajar sus niveles de glucosa o de repente de no modular su dieta o de repente de no haber llegado con éxito ciertos ejercicios que sí se les han indicado para que ella justamente cumpla su propósito de mantener este estilo de vida necesario que necesite llevar de ahí en adelante. Entonces hay que tener esa cierta paciencia porque en algún momento todos vamos a llegar a esa etapa, todos vamos a llegar a ser menopáusicos o andropáusicos. Entonces, más aún por ese fin. Y de esta forma, pues hay que pensar siempre que este paciente menopáusico puede ser mi familia, puede ser mi mamá, o puede ser mi tía, mi hermana, y más por ese punto. Y siempre tratar de brindarle esta confianza porque a veces el paciente diabético, por así decirlo, se resiente, se restringe y trata de decirte como que sí, sí, he comido la cantidad que me has dicho, estoy consumiendo la cantidad de azúcar que me han dicho, en tipo de frutas que me has dicho, pero a veces por miedo
puede ocultar cierta verdad. Entonces, siempre nuestro objetivo al momento del contacto con el paciente justamente es obtener entablar la confianza, escuchar, resolver sus necesidades, darle y de esta manera finalmente de la comprensión después de haberle explicado ya eh, cierta condición que hayamos visto en ellos, pues. Entonces, así, de esta manera, solamente para decir la parte de las recomendaciones, la parte de la lista que de repente pasamos día a día. ¿Quisieran hacer alguna pregunta antes de cerrar nuestra sala? Buenas noches. Ok, entonces entiendo, todo está claro. Entonces, para aquellos que de repente también hagan la indicación de la isoflavina, Maura, ¿puedes escribir o puedes prender tu audio? Te estoy leyendo igual por el chat. Entonces, ok, a ver. Entonces, voy a abrir a ver el chat un momento. Ok, dice, ¿qué suplementos, perdón la demora, si no lo cargaba? ¿Qué suplementos o vitaminas se puede recomendar para el insomnio? Hay ciertas gomitas que traen lo que es melatonina. Hay gomitas que vienen en un tapercito. Esas gomitas con melatonina puede ayudar a regular el ciclo del sueño. También hace la recomendación del magnesio para promover la relajación muscular y ayudar a conciliar el sueño, aunque últimamente el magnesio está siendo un poquito más famoso. Vitamina D, de ser necesario, hay ciertos, digamos, preparados o ciertos suplementos vitamínicos que traen calcio con vitamina D. Entonces, solo en casos sobre todo de deficiencias de vitaminas, se han relacionado que también pueda irse por problemas del sueño. Hay hierbitas en relación digamos, de medicina complementaria. Se hace la indicación de la valeriana. Es una hierba que se ha utilizado tradicionalmente también para promover el sueño. Y bueno, el calcio, de ser necesario, si tienen ya su examen, sobre todo de una resonancia magnética, ya le ha indicado el traumatólogo, entonces en esos casitos también le van a indicar el calcio como tal y la dosificación de calcio, magnesio, melatonina. Lo que sí te podría decir solamente en cuestión de melatonina es que pueden consumir lo que es una gomita al día, una gomita de melatonina antes de dormir. Te podría apoyar para poder conciliar el sueño o también la agüita de valeriana
que no es tan, de manera tan invasivo con tantos efectos adversos. En cuestión de magnesio, también el consumo lo hace al menos de 1/5. Pero igual, si es cuestión de calcio y si es en cuestión vitamina D, siempre previamente un examen que justamente diga los niveles de vitamina, porque no hay que suplementar, no una hipervitaminosis vamos a tener. Pero lo que más tranquilo es melatonina y el magnesio, que también está muy conocido. Bien, todo bien, entonces está ahí. Todo bien, Maura. ¿Alguna otra consulta más para proceder a cerrar la sala? Todo bien, Maura. Cantidad de magnesio. Yo te diría que esto ya en cantidades lo vayamos también evaluando, eh, digamos, según el tipo de suplementación, pero no hay que sobrecargarnos, no vamos a tener hipervitaminosis, incluso porque vienen combinados, no vienen solamente en todo el magnesio. Muy bien, entonces igual cualquier tipo de indicación de manera más personalizada y recuerden que es de tipo según el tipo de paciente, según la condición del paciente, lo mejor va a ser que le indique justamente una persona que sea nutricionista, que vaya de repente con el respecto al caso. Pero la recomendación de que si es bueno, va a ser bueno. Muchas gracias por su presencia hasta este momento. Entonces nos vemos parte de una próxima oportunidad, esperando también tener la presencia de ustedes y también más participación para dejar un tiempito así al final para que puedan ustedes escribir ciertos comentarios o sus dudas. Que tengan una excelente noche. Hasta luego.